Corte en línea recta. Para poder realizar uniones de piezas soldadas, a veces es necesario realizar un corte de algún metal para que pueda tener las especificaciones adecuadas. Es por eso que hablaremos del corte de líneas rectas en los metales, auxiliándonos de la técnica de oxicorte. Esta técnica se presenta como un procedimiento auxiliar de la soldadura, mediante el cual se puede seccionar o cortar metales mediante su combustión local y continua en presencia de un chorro de oxígeno. Cabe mencionar que este proceso es una combustión y no una fusión. No todos los metales pueden procesarse mediante oxicorte, siendo los más idóneos los aceros al carbono y los de baja aleación. Los aceros inoxidables pueden cortarse al usar varillas de aportación que provoquen la combustión. Por otro lado, el aluminio no puede procesarse mediante oxicorte, ya que el óxido producido tiene una temperatura de fusión de 1000 grados centígrados, que es superior al de fusión del aluminio, 660 grados centígrados. También es importante recordar que el trabajar con materiales compuestos como carbono, níquel, manganeso, cromo y silicio puede provocar un efecto negativo en el oxicorte, ya que cada uno de ellos actúa como contaminante y presenta una composición más compacta que el oxígeno no logra oxidar con facilidad, por lo que habrá que calentarlo mucho más que al fierro antes de aplicar el chorro de oxígeno. Antes de comenzar con el proceso de corte, debemos portar el equipo de seguridad que ya conoces, así como tener en cuenta las medidas de seguridad para dicha práctica. Ya que contamos con el equipo y medidas de seguridad, requerimos el equipo o herramienta de trabajo, que básicamente es el mismo que para soldadura oxiacetilénica. El mecanismo de control de soplete está diseñado de modo que el oxígeno de corte puede expulsarse gradualmente por medio de un gatillo. La selección de la boquilla de corte se da de acuerdo al espesor del acero que va a ser cortado. Una vez seleccionada, esta se debe ensamblar correctamente al soplete de corte. Se deben seleccionar las presiones adecuadas en los reguladores y ajustar a una llama neutra. Por ejemplo, para una pieza con un espesor de 15 milímetros, el diámetro de la boquilla debe ser de 1 milímetro y la presión adecuada en el soplete debe ser de 1.5 bar, cortando a una velocidad de 15 metros por hora. Consulta esta tabla para los trabajos que vas a realizar. Como nuestro ejemplo es hacer un corte en línea recta, se puede tomar 2 tamaños más arriba la boquilla del que generalmente se aconseja, esto para hacer el corte más rápido. De acuerdo a esto, la boquilla que también se puede usar es de 1.5 milímetros, con una presión de oxígeno de 2.5 bar. Recuerda que esto es solo si se quiere hacer el corte más rápido. Las características de un corte correcto es que los bordes del corte son bien definidos y la superficie de corte está pareja. Un corte incorrecto se nota porque la parte superior del corte se funde, queda adherida mucha escoria en la parte inferior y es un corte disparejo. Para iniciar el proceso de oxicorte, primero debemos limpiar la pieza con solvente, puede ser thinner, quitando todo residuo de grasa, aceite o pintura, o con una fibra verde o lija. Cuando se tenga la pieza limpia, traza con la ayuda de una regla, escuadra o herramienta de trazado y un punzón, lápiz o plumón el área donde se cortará. Finalmente, sujetamos la pieza a cortar con alguna prensa manual o alguna herramienta de sujeción, cuidando que esta herramienta no quede por debajo de donde se hará el trabajo, ya que esto podría llegar a deformarla. Después verificaremos que las válvulas del soplete estén bien cerradas, para posteriormente abrir lentamente las válvulas de los tanques hasta que el manómetro de entrada marque 15 y 25 bar, 217.5, 362.5 psi. En este caso, nuestra presión de trabajo, que los manómetros de salida indicarán, será de 2.5 bar, 35.56 psi. Recuerda que tanto el acetileno como el oxígeno deben tener la misma presión para que la flama sea constante, por lo que la flama que se usará será la flama neutra. Recuerda verificar que las uniones del equipo de soldadura autógena no tengan fugas con espuma, ya que si existe alguna fuga puede llegar a provocar un accidente. Posteriormente, utiliza el creador de chispas o chispero para encender la flama con el acetileno,
y abre ligeramente la válvula del oxígeno, que se encuentra en el soplete, para hacer la flama neutra. Recuerda ponerte las gafas para proteger tus ojos. Ahora calienta la pieza, que debe estar fija a una distancia de 4 milímetros sobre el trazo que previamente hiciste, y la pieza debe tornarse color naranja brillante. Una vez alcanzada la temperatura de ignición en la pieza o el precalentamiento correcto, se debe apretar lentamente la palanca o gatillo de corte de oxígeno del soplete y mover gradualmente el soplete a lo largo de la línea de corte. Se debe mantener el soplete perpendicular a la superficie del metal en los primeros 10 milímetros de corte. Luego se inclinará el soplete un poco hacia atrás, de modo que la flama se dirija un poco hacia adelante en dirección al corte. El cono interno de la flama se debe mantener separado del metal 4 milímetros en todo momento. La velocidad de tu movimiento dependerá del espesor del metal y del tamaño de la boquilla en el soplete. Cuando se realiza el corte, la escoria debe caer desde la parte inferior del corte. Si no ocurre así, se debe avanzar con el soplete más lentamente. En caso de que no hayas conseguido cortar la pieza en una sola pasada, cuando vuelvas a acercar la boquilla del soplete, hazlo con la llama de precalentamiento, y una vez que te incorpores a la línea a cortar, produce la flama que consigue el corte. Cuando llegues al final del corte, evita mojar o enfriar las piezas con algo externo. Esto podría modificar las propiedades del material. Después, lima o rectifica el corte hecho para que éste sea estético. De esta misma manera, puedes hacer el procedimiento de corte para otros espesores de materiales y con ello utilizar una boquilla de acuerdo al espesor. Con ello damos por terminado esta microclase, donde se mostró cómo hacer cortes rectos con oxicorte.